Que leer este 2,9, otro 2,9. Otro 2,9, así como lo comentás, Tito. Bueno, mirá, hoy a las 16 horas, como de costumbre, salió el dato, ¿sí? Se dio el informe de índice de precio consumidor del INDEC, y la verdad que es un 2,9 que confirma ya 9 meses con una tendencia alcista del índice de precio al consumidor. Realmente es un poco duro, principalmente por los rubros que representa esta subida. El principal rubro que subió por encima a nivel general de este 2,9 fue vivienda, agua, electricidad, gas y otro combustible, que subió un 6,8%. Y ni hablar de que encima en el índice, con esta metodología, no tiene una ponderación tan elevada. Claro. No llegaste a hacer el índice con la nueva metodología que nunca se aplicó. No, exactamente, pero Según, bueno, inclusive, entonces te digo, mirá, ahí un abogado sale con el número. Acá estoy teniendo iProfesional en pantalla y me dice que ahora queda más clara la resistencia del Toto Caputo a cambiar la canasta que mide la inflación. Punto. Si se hubiera aplicado la metodología nueva, el IPC de febrero habría sido 3,1%. y es posible, realmente hubiese sido más alto porque estuvo prácticamente 3,9 puntos porcentuales por encima del promedio del actual. Así que, igualmente te digo, alimentos y bebidas no alcohólicas también estuvo por encima de nivel general, lo cual no es para nada positivo porque impacta directamente lo que es la canasta básica, que es, bueno, un poco lo que todo ser humano necesita para subsistir, Claro. que fue de 3,3 a nivel nacional. Esto choca un poco con también lo que se tenía planeado, ¿no?, en el presupuesto. Claro, de con este eso año. te pregunto porque me quedó haciendo ruido tu frase. 9 meses consecutivos dijiste al comienzo. ¿Esto Sí. qué significa? Y bueno, desde julio del año pasado, de julio de 2025, venimos con una tendencia alcista en el índice. O Al sea que menos no tuvimos un mes siguiente que fue menor se el índice de rompió inflación se rompió mensual. el sueño y la propaganda del gobierno de que bajaron la inflación como nunca antes nadie en la historia, etcétera, De, etcétera. y bueno, al menos desde lo que es julio del año pasado no tenemos un índice que sea menor que el mes anterior. Este mes dio, bueno, igual que el mes pasado a nivel nacional, inclusive te digo, para el NEA hoy en día, de lo que es el 2026, tenemos la inflación acumulada de lo que es el año, que son estos 2 meses, más alta de todo el país, que está en torno al 7,10%, Epa. mientras que en Nación es un 5,9%, en el NEA es de un 7,10%. Entonces, y por ahí lo más preocupante que, para que te dé una idea, lo que es alimento y bebida, en el NEA aumentó un 4,5% en febrero. Que de vuelta es la región del país donde más subieron los alimentos este mes. En febrero, digo, no este mes, sino en el En mes que salió el febrero, en informe. febrero, en febrero, el mes pasado. En el mes pasado. Alimento y bebida en el NEA fue donde más subió Y la entre todas las y regiones. alimentos fundamentalmente la carne, ¿no? Principalmente sí, la carne y sus derivados, que tuvieron un aumento del 6,7%. Realmente es un golpe muy fuerte para lo que es la canasta básica alimentaria. Ahí, bueno, el ministro de Economía salió a decir de que es normal esto, que son correcciones de precios relativos, pero por ahí Claro. choca un poco con lo que fue el presupuesto que presentaron, que tenían una inflación acumulada de este año que iba a estar en torno al 10%, al 10,10%. Ya hoy en día a nivel nacional tenemos acumulado un 5,9%, salvo que la inflación de acá en adelante sea de 1%, de 0%, la verdad es que es bastante irrealizable. Y obviamente eso pega muchísimo en otros lados, ¿no?, en presupuestos asignados. Sí, pues no, es que cualquiera que haya recibido la factura de luz a pagar, se da cuenta que se le fue al doble el rubro. Exactamente. Toda la parte de servicios fue lo que más aumentó. Eh, a nivel nacional aumentó un 4% el servicio. Y Y bueno, sabemos todo. eso va a seguir aumentando, Alejandro, ¿no? Porque el recorte de servicios todavía no es total y cuando lo sea, bueno, atajate. Sí, también
una de las cosas que influye muchísimo... El recorte de subsidios, perdón. Sí, sí, sí. Toda la parte energética, aparte, sobre todo lo que tenga que ver con el petróleo, tenemos que ver este año, este mes, digo, este marzo, cómo se desenvuelve, porque probablemente tenga... obviamente yo no voy a hacer acá, no tengo la bola de cristal, como se dice, no sé cómo va a terminar el conflicto bélico, pero sigue siendo un conflicto bélico y si algo he sabido que tiende a dispararse los precios, sí, pues, en la parte de combustible, sobre todo con el problema con el conflicto que está habiendo en este momento en el estrecho de Hormuz, que es donde pasa el 20% del petróleo a nivel mundial. Así que realmente la inercia inflacionaria y frenar esto va a contemplar un gran desafío y aún más un desafío considerando de que otra de las variables, que es el dólar, está muy planchada hace ya varios meses. Que simplemente si la inflación sigue acelerando es que nos vamos a hacer cada vez más y más caros. Y esa plancha que está teniendo el dólar, ¿es natural, lógica o está siendo promovida, retenida, forzada por el gobierno? No, en este momento no tiene tanto que ver con la intervención del gobierno. No está interviniendo mucho. No tiene tanto que ver con la intervención como sí tuvo en otros momentos de la historia argentina. En este caso no tiene tanto que ver con eso, tiene más que ver con un régimen de tasa y tiene también mucho que ver con una liquidez que hay en el mercado. Realmente en este momento está todo muy frenado. No se está moviendo. La gente no tiene guita para comprar, digámoslo así. No sé si no tiene guita, pero o sea, ya es por ahí. Pero sí, sin lugar a dudas que no está habiendo movimientos muy grandes en varios sectores que comúnmente dinamizan la economía. En este momento se está viendo un parate, por ejemplo, en el sector de la construcción y también en otros sectores como la parte otros sectores. Leía un título que allá nos criamos con eso, la marca de Termos Luminagro cerró su fábrica después de 80 y pico de años, 83 años creo que, de trabajo, fíjate vos, y ahora directamente cierra la fábrica y va a importar termos chinos y listo. Bueno, eso es algo que, de vuelta, son modelos económicos que uno puede decidir, ¿no? Decidir tener o no tener. Como te digo, así como te digo que aumentaron alimentos de vida, como te digo que aumentaron energía, transporte, vivienda, agua, electricidad, prenda de vestir y calzado, por ejemplo, no tuvo variación, no tuvo una variación intermensual en febrero. ¿Qué quiere decir eso? Bebida alcohólica y tabaco tampoco. Hay ciertos sectores de la economía que en este momento están siendo, obviamente, reemplazados también por algunas alternativas más baratas. Que hay ciertos márgenes que hoy en día ya no cierran. Se está reestructurando bastante la matriz productiva y económica del país y por consiguiente también el consumo vira hacia otro lado. Estamos en un momento de que se están viendo muchos cambios, pero bueno, son cambios que al menos te puedo decir que no fueron una sorpresa. Era algo que ya veníamos hablando hace bastante. Sí, pues, sí. Son cambios de matriz productiva que se votaron en cierto punto democráticamente. Ahora, por ejemplo, ¿cómo hacer para conciliar, ¿no? Esto, qué lindo que funcione el acuerdo o la medida unilateral en realidad que tomó el gobierno de Estados Unidos para liberar un cupo de carne. Ahora, eso hace que el precio de la carne, es muy lindo que los exportadores exporten y que que no traen divisas tampoco, porque no tienen obligación de hacerlo, pero que el precio interno se te dispare. Al verre del argumento de que bajar los impuestos a la importación para que los argentinos puedan comprar barato, aunque las empresas se fundan y los obreros queden desocupados. Obviamente, en ese caso, si hay algo en lo que sí se van a seguir registrando aumentos, son en todos los bienes transables que tiene la Argentina y donde sobre todo la Argentina es productiva, como por ejemplo la carne vacuna, como por ejemplo los granos. Mientras más acceso al mercado tengan,
aumente la productividad, aumente la inversión en esos sectores, porque pueden exportar con mayor facilidad, más se van a acercar los productos internos del mercado interno a lo que son los productos que se venden a nivel internacional. A lo que hoy no va a haber mucha diferencia entre lo que se paga un kilo de carne acá en Corrientes con lo que se paga un kilo de carne quizá en alguna ciudad con la misma población en Estados Unidos. Eso va a ir sucediendo. Esos son los modelos de apertura económica donde se empiezan a bajar las barreras y esa es una de las dinámicas que ocurre. No puedes tener precios diferenciados entre lo que es tu mercado interno y tu mercado del resto del mundo. Pero en los hechos de eso sí sucede. Obvio que sucede, sí, y va a seguir sucediendo sí, pues. En mayor medida. Mientras menores sean las barreras, más le conviene al exportador ir al productor en general, que tiene un bien exportable que es deseado en el resto del mundo, más le conviene vender en un lugar donde el precio sea, el precio por kilo, el precio por lo que sea, la unidad de medida sea mayor, en este caso de la carne. Bueno, ¿y qué? Es lógico, ¿no? A nivel empresarial, pero bueno. Sí, pues sí, el problema del bolsillo del consumidor en este caso, que por un lado, por eso te digo, el gobierno dice defenderlo y jugar para el bolsillo del consumidor cuando abren los mercados, y por el otro lado, cuando promociona las exportaciones que encarecen el precio interno de la mercadería que se exporta, le importa tres pitos el consumidor interno. Pero bueno, así nomás el discurso de los muchachos. Bueno, esas son las, como te dije, esas son las matrices productivas. Justo de la Argentina pasa de que su matriz productiva, sobre todo la más productiva, tienden a ser bienes que impactan directamente, que son bienes salarios que impactan directamente en lo que es la canasta básica de consumo. Sí, pues. Entonces, una vez que vos te abrías al resto del mundo, empezás a tener precio del resto del mundo. Contame que ya sonó nuestro top de las 20. ¿Qué podemos esperar para el mes siguiente, para este marzo que estamos transcurriendo? Y va a depender bastante, al menos el rubro que tenga que ver con combustible, va a depender bastante de cómo avanza el conflicto bélico, pero por cómo se vienen dando las cosas, no parece ser que la inercia inflacionaria vaya a achicarse en marzo, al menos no en marzo. ¿Podemos esperar otro 2 y pico, casi 3? Es muy probable. Sí, señor. Qué lejos que le va quedando el menos del 1% que quería Milei para abril-mayo, ¿no? Pero bueno. Y ya tiene que hacer cambios muy profundos, al menos en el segundo y tercer trimestre, para poder llegar a esos números. Para que eso ocurra. Es posible, pero realmente, al menos en este camino, no, y mucho menos si vemos algún tipo de pass-through o una devaluación en el medio. Sí. Pero bueno, al menos de eso no se está conversando, así que no. Por ahora. No parece ser una posibilidad a corto plazo. Se la niega. Por ahora. Después, el día que la hagan no te van a avisar un día antes, salvo algunos amigos privilegiados que se van a enterar y van a poder hacer lo que tienen que hacer para salir a tiempo. Gracias, Alejandro. Un gusto como siempre. Nos vemos. Sí, señor. Se nos termina el tiempo. Volvemos mañana viernes al caer la tarde.